Hay un tipo de silencio que solo puede sentirse dentro de las paredes del hogar. No es el silencio del tedio ni el vacío que pesa en la soledad, sino una calma que tiene aroma a refugio, a seguridad, a pertenencia. Es ese instante en el que el sonido leve del refrigerador se mezcla con el tic constante del reloj y, por un momento, comprendes que no hay urgencias, que el mundo no te está reclamando. Es un silencio que no duele, sino que abraza. No se trata de estar solo, sino de estar en paz. Muchos no lo comprenden. Ven a alguien que disfruta de su propio espacio y enseguida lo etiquetan, introvertido, cerrado, poco sociable. Pero lo que no saben es que, para algunas almas, el hogar no es una evasión, sino una forma de volver al centro. Afuera, todo se vuelve una competencia de apariencias, el ruido de las expectativas, las máscaras, la presión por destacar, por encajar. En medio de tanto esfuerzo por ser vistos, terminan olvidando cómo sentirse realmente. En casa, en cambio, uno vuelve a sí mismo, recupera la respiración que allá afuera se corta sin darse cuenta. Quizás ese apego al silencio comenzó tiempo atrás, cuando eran más jóvenes, rodeados de voces que no siempre los escuchaban. En la escuela, en el autobús, en la multitud. Lugares llenos de energía, pero también de ruido que confundía. Aprendieron que para ser oídos había que alzar la voz, que para ser aceptados era necesario disfrazarse un poco, que para no parecer frágiles había que sonreír aunque doliera. Fue entonces cuando construyeron un refugio invisible, un mundo interior hecho de calma, de compasión y de pensamientos que no necesitaban gritar para existir. Un espacio donde podían ser ellos mismos sin explicaciones, sin filtros, sin máscaras. Ese mundo interior no es una muralla que los separa del resto, sino un jardín donde cultivan lo que realmente importa. Allí la mente deja de correr, el corazón baja el ritmo y la vida, por fin, se escucha con claridad. Con el tiempo, el hogar dejó de ser simplemente un espacio físico y se transformó en un verdadero santuario interior. No se trata solo de paredes, muebles o una dirección postal, es el lugar donde la mente y el cuerpo pueden finalmente exhalar. Los especialistas en comportamiento humano explican que muchas personas que disfrutan pasar tiempo en casa tienen una sensibilidad más aguda ante los estímulos del entorno. Su sistema nervioso percibe el mundo con una intensidad que a veces abruma, las luces demasiado brillantes, los ruidos incesantes, las conversaciones cruzadas, los ambientes saturados de energía. Todo eso, aunque cotidiano para muchos, para ellos puede sentirse como un torrente que los arrastra. Por eso, el silencio del hogar no significa huida, sino equilibrio. Es el cuerpo diciendo, aquí puedo descansar, aquí puedo ser sin defensas. Pero más allá de la biología y los sentidos, hay algo mucho más profundo. El hogar es también un espacio espiritual, un territorio invisible donde las máscaras sociales se desvanecen. Es ese momento en que la sonrisa automática desaparece, en que ya no es necesario calcular las palabras, ni fingir entusiasmo, ni interpretar papeles. Cuando la puerta se cierra, se abre el espacio para lo auténtico, el ser sin maquillaje emocional, sin pose, sin la necesidad constante de agradar. Ahí, entre el murmullo del viento que entra por la ventana y el vapor que sube de una taza de té, uno puede mirarse de verdad. Y ese acto, tan simple y tan profundo, es lo más parecido a sentirse visto por uno mismo. Esa es la magia discreta de la soledad, no se trata de aislamiento, sino de intimidad con el alma. Vivimos en una cultura que aplaude el movimiento constante, que asocia valor con productividad, que glorifica a quienes nunca se detienen. Hemos aprendido a pensar que el silencio es sospechoso y que la quietud equivale a inactividad. Pero hay una fuerza silenciosa, casi invisible, en las personas que dominan el arte de estar consigo mismas sin sentir vacío. Ellas comprenden que la plenitud no siempre se encuentra en el ruido de las multitudes, sino en la pausa que permite escuchar lo que hay dentro. Existe una frase antigua que dice, si no miras hacia adentro, te quedas sin nada. Para quienes aman su propio espacio, mirar hacia adentro no es una forma de escapar del mundo, sino de alinearse con él. Es un proceso de restauración emocional,
de limpiar el exceso que la vida exterior impone y reconectarse con lo esencial, con lo que es genuino. Porque cuando pasamos demasiado tiempo rodeados de gente, inevitablemente nos fragmentamos. Cambiamos el tono, la actitud, incluso la energía, para adaptarnos a cada escenario, a cada mirada. Sin darnos cuenta, nos convertimos en varias versiones de nosotros mismos. Pero en casa todo eso desaparece. No hay público, no hay personajes, no hay juicio. Solo quedas tú, frente a ti mismo. Y en esa sinceridad tan pura, surge algo parecido a la libertad. Claro, hay una línea sutil entre la soledad que nutre y el aislamiento que consume. Incluso los espíritus más introspectivos necesitan la calidez de una conexión humana. Sin embargo, ahí está el verdadero paradoxo: para poder conectar profundamente con otros, primero hay que aprender a convivir con uno mismo sin miedo al silencio. Quienes disfrutan del calor del hogar no lo hacen por falta de vínculos, sino porque valoran los lazos que realmente importan. Su forma de conectar con los demás es más profunda, más consciente, menos dispersa. No derrochan energía en relaciones superficiales o conversaciones vacías. Prefieren esos vínculos donde el silencio no resulta incómodo, sino compartido. Donde no es necesario llenar el aire de palabras para sentir compañía, porque la presencia, por sí sola, basta. No buscan aprobación ni espectáculo, sino autenticidad. Diversos estudios sobre el comportamiento humano y la soledad revelan algo sorprendente: las personas que pasan más tiempo consigo mismas desarrollan niveles más altos de creatividad, empatía y claridad emocional. No porque sean más sabias o más inteligentes que los demás, sino porque aprenden a observar sus emociones en lugar de reprimirlas. Mientras el mundo corre, ellas se detienen a escuchar lo que sienten. No escapan de sus pensamientos, los analizan, los entienden, los transforman. Y en esa quietud, como si el ruido del mundo se apagara por un instante, emergen ideas nuevas, comprensiones profundas y una sensación de equilibrio interior. Es allí, en medio de esa calma, donde muchas heridas comienzan a sanar sin necesidad de palabras. Si lo piensas bien, tus mayores momentos de claridad probablemente no surgieron en medio de una multitud ni entre risas forzadas en una fiesta. Llegaron cuando el entorno se volvió silencioso, bajo la ducha, mirando por la ventana, caminando sin rumbo o descansando en tu habitación. Esos instantes sencillos, en los que no hay distracciones, son los que permiten que la mente hable con el corazón. Ese es el verdadero poder del hogar: ofrecerle al alma el silencio que necesita para escucharse a sí misma. Aún así, muchas personas que disfrutan de quedarse en casa sienten una especie de culpa silenciosa. Piensan que se están perdiendo algo, que la vida real sucede afuera, en el bullicio, en los lugares donde hay movimiento y ruido. Creen que deberían estar haciendo más, saliendo más, viviendo más. Y cuando miran las redes sociales, esa sensación se multiplica. Las imágenes constantes de fiestas, viajes, reuniones y sonrisas perfectamente encuadradas pueden hacerles creer que su tranquilidad es sinónimo de carencia. Pero lo cierto es que esas pantallas muestran solo una parte de la historia. La mayoría de las personas, incluso las más extrovertidas, buscan lo mismo: paz. Solo que algunos la encuentran en el ruido, y otros, en el silencio. Hay algo profundamente humano en esa necesidad de detenerse, de hacer una pausa para reconectar con lo esencial. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha sentido el impulso de retirarse del mundo para reencontrarse consigo mismo. Antes lo hacían los monjes en las montañas, los sabios en los desiertos o los artistas en sus talleres. Hoy lo hacemos en nuestros dormitorios, en un rincón lleno de libros, o en un pequeño apartamento rodeado de plantas que respiran con nosotros. La forma ha cambiado, pero el propósito sigue siendo el mismo: volver a la quietud después del caos, encontrar equilibrio después del exceso, escuchar lo que realmente importa cuando el mundo se calla. El hogar, más que un simple espacio donde se duerme o se come, es el templo contemporáneo del bienestar interior. La ciencia lo confirma: cuando estás en casa,
Tu sistema nervioso se relaja porque percibe un entorno seguro, sin amenazas. En ese estado, el cuerpo reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés, y entra en una fase de recuperación natural. No hay exigencias externas, ni juicios, ni la necesidad de aparentar. Por eso, los pensamientos fluyen con mayor claridad entre esas paredes familiares. Y es también por eso que, en la quietud del hogar, pueden surgir emociones inesperadas. Lo que antes se reprimía bajo la presión del día a día encuentra espacio para emerger suavemente. Es el alma procesando lo que había postergado. Es sanación disfrazada de silencio. Aún así, muchos no lo comprenden. Hay quienes miran a una persona que disfruta estar en casa y le dicen con tono de reproche, debería salir más, aprovechar la vida. Pero lo que no entienden es que quedarse en casa no significa estar inactivo. Dentro del hogar ocurren transformaciones silenciosas, revoluciones invisibles que cambian la forma en que vemos el mundo. Leer un libro que despierta algo nuevo, escribir pensamientos que ordenan la mente, soñar despierto, meditar, crear, todo eso sucede allí, sin aplausos ni testigos. Las personas que aman su casa no huyen del mundo, se preparan para enfrentarlo desde la calma. Se recargan, se reconstruyen, se alinean con su propósito y cuando regresan al exterior, no llevan caos, sino serenidad. Hay también una profunda tranquilidad psicológica en la rutina. El cerebro humano adora la previsibilidad porque reduce la ansiedad y da una sensación de control. Saber dónde está cada cosa, reconocer los sonidos familiares, sentir el olor del hogar, todo eso le dice al cuerpo, estás a salvo. Para quien valora su espacio, esa familiaridad se convierte en una forma de autocuidado. No es monotonía, es regulación emocional. Cada pequeño gesto, preparar el café de siempre, encender una vela al caer la tarde, ordenar los libros o regar las plantas, es una ceremonia íntima que reafirma la sensación de equilibrio. En un mundo que glorifica la productividad, detenerse a simplemente estar se ha convertido en un acto de rebeldía silenciosa. Nos educaron para creer que el valor personal depende de cuánto hacemos, mostramos o producimos. Pero las almas hogareñas contradicen esa narrativa sin pronunciar una sola palabra. Demuestran que el sentido no siempre nace del movimiento, sino de la pausa. Que la plenitud no está en correr, sino en enraizarse. En notar el sonido de la lluvia golpeando el cristal, la forma en que la luz se desliza sobre el suelo, el aroma del pan recién hecho o el canto lejano de un pájaro. Es una felicidad más lenta, pero más real, una alegría que no necesita espectadores porque se basta a sí misma. Algunos jamás comprenderán ese tipo de paz. Para ellos, el silencio pesa y la soledad se confunde con castigo. Pero para quienes aman su hogar, el silencio tiene melodía. Es una música suave que acompaña los pensamientos, un susurro que dice, aquí, así como eres, estás bien. Existe un hermoso paradoxo en las personas hogareñas, a menudo se las percibe como frías o distantes, cuando en realidad sienten con una intensidad extraordinaria. Cada palabra, cada mirada, cada ruido les atraviesa más profundamente que a otros. Y cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso, no escapan, se protegen. No es miedo, es amor propio. Es una forma de cuidar su energía y preservar su esencia. Dicen que puedes conocer a alguien observando su casa. Algunos hogares rebosan de luz, colores vivos y música, otros prefieren la penumbra suave, los tonos cálidos, el aroma del café o del incienso. Hay quienes coleccionan libros, plantas, fotos o recuerdos, todos ellos construyen espacios que reflejan su alma. Cada hogar es un espejo emocional. Los silenciosos crean abrigo, los soñadores llenan el ambiente de ternura, los pensadores ordenan el caos con armonía. Dentro de esas paredes, levantan universos invisibles donde habitan sus ideas, sus miedos y su calma. La investigación psicológica muestra que las personas que pasan tiempo en soledad desarrollan mayor empatía, imaginación y originalidad. No porque el aislamiento sea mágico, sino porque el silencio les concede algo que el ruido nunca puede dar,
la posibilidad de escucharse sin interrupciones. Cuando estamos rodeados de gente, inevitablemente adaptamos nuestros pensamientos al lenguaje del entorno, moldeamos nuestras opiniones, filtramos nuestras emociones. Pero cuando estamos solos, las ideas se revelan en su forma más pura, sin miedo al juicio. Es ahí, en ese espacio tranquilo y auténtico, donde uno deja de pensar para los demás y empieza, por fin, a pensar desde sí mismo. Ahí, en ese espacio donde el ruido se apaga, nace la chispa de la creatividad. Si observas la historia, verás que los grandes artistas, pensadores y escritores no temían a la soledad, la buscaban. No por rechazo a la compañía, sino porque necesitaban un territorio propio donde el pensamiento pudiera expandirse sin interrupciones. Virginia Woolf lo expresó con una claridad brillante: toda persona necesita una habitación propia para escribir. Pero esa habitación no siempre es literal, a veces es simbólica, un espacio interior donde uno puede pensarse sin distracciones. Quienes aman estar en casa han comprendido algo esencial, que el mundo exterior no define su valor. No necesitan aplausos, ruido ni validación constante para sentirse vivos. Descubren que, al pasar tiempo consigo mismos, dejan de buscar aprobación y comienzan a construir serenidad. Claro, la soledad no siempre es cómoda. Cuando se apagan las distracciones, los pensamientos se vuelven más nítidos y, a veces, más difíciles de enfrentar. Pero quienes deciden quedarse ahí, sin huir, descubren algo profundo: la paz no significa silencio mental, sino aceptación. Aprenden a sentarse con sus emociones, a observarlas, a darles espacio sin miedo. Esa capacidad de mirar hacia adentro sin escapar es una de las mayores muestras de madurez emocional. La psicología lo confirma: sentirse en calma cuando uno está solo es un signo de autoconciencia y fortaleza interior. Las personas que disfrutan de su propia compañía suelen tener una identidad más estable, dependen menos de la mirada ajena y se guían por valores firmes. En el silencio prolongado, uno aprende a reconocer la diferencia entre su voz y la del mundo, y ahí germina la verdadera sabiduría. No es que quienes aman quedarse en casa nunca sientan soledad, claro que la sienten, pero su soledad tiene profundidad. No es un vacío, es un anhelo de conexión auténtica. Prefieren la calma a la multitud, la conversación sincera a las charlas sin alma. Eligen estar solos antes que rodeados de personas que los hacen sentirse invisibles, porque entienden que no se trata de cantidad de compañía, sino de calidad. Eso no es orgullo ni desapego, es discernimiento. Y cuando encuentran a quienes vibran en su misma frecuencia, aman con paciencia, con ternura, con atención plena. No entregan energía por impulso, sino por elección. Y por eso sus vínculos son más sólidos, están construidos sobre quietud, no sobre ruido. A veces, quienes se enamoran del hogar lo hacen por cansancio. No por evasión, sino por agotamiento de fingir, de explicarse, de sostener máscaras en un mundo que a menudo no escucha. Para ellos, quedarse en casa es una forma de sanar. La psicología lo llama descompresión emocional, ese momento en que al cruzar la puerta sientes que puedes soltar el peso del día, dejar caer la tensión y simplemente existir. No es pereza, es el cuerpo diciendo, ya basta. Es el alma exhalando después de haber contenido demasiado. Las personas hogareñas suelen ser profundamente empáticas, absorben emociones ajenas, notan matices, perciben energías que otros pasan por alto. Es un don, pero también una carga. Por eso necesitan retirarse para recargarse. Y cuando regresan al mundo, lo hacen más serenas, más claras, más compasivas. Al final, quedarse en casa no es una elección casual, es un ritmo del alma. Algunos nacen para el movimiento, otros para la contemplación. Unos florecen en la multitud, otros en el silencio. Ninguno es mejor, son diferentes expresiones de lo humano. Pero como la sociedad celebra la velocidad y la exposición, los tranquilos a veces creen que algo está mal en ellos. La verdad es que simplemente vibran en otra frecuencia, una más pausada, más sensible, más consciente. Y en esa diferencia hay belleza.
El mundo necesita ambas fuerzas, los que impulsan y los que observan, los que hacen ruido y los que encuentran significado en lo que calla. Tal vez por eso tantos artistas y pensadores encuentran en el hogar su fuente de vida. No huyen del mundo, lo sienten de una forma más profunda. Transforman la soledad en arte, la quietud en claridad, el silencio en creación. Sus casas son una extensión de su mente, cada rincón tiene intención, cada objeto guarda historia, cada luz cuenta una emoción. Y aunque no todos creen arte con las manos, todos creamos sentido dentro de nuestras paredes. El hogar es el lugar donde procesamos lo vivido, donde entendemos lo que no dijimos, donde volvemos a nuestro centro. Ese retorno, ese reencuentro con uno mismo, es una de las necesidades más humanas que existen. Porque no importa cuán lejos vayas, siempre necesitas un sitio donde soltar el peso y simplemente ser. Para algunos, ese refugio está en las personas, para otros, en la calma del silencio, en 4 paredes iluminadas por una luz cálida y tranquila. Hay algo sagrado en quienes eligen la serenidad sobre la exposición, la profundidad sobre la prisa. Hace falta valentía para decir no al ruido, para dejar de buscar ser visto y empezar a sentirse. Porque en esa invisibilidad voluntaria regresa la autenticidad. Empiezas a vivir no para impresionar, sino para experimentar. Las paredes que antes parecían límites se convierten en alas. Esa es la psicología silenciosa de quienes aman su casa, no rehuyen la vida, la abrazan de otra manera. La contemplan, la sienten, la honran con un ritmo más humano. No se alejan del mundo, crean una versión más habitable de él, una donde el corazón respira sin miedo. Y cuando salen, traen consigo algo raro y precioso, una energía serena, una calma que no compite. No aumentan el ruido, lo equilibran. Llevan el silencio como un regalo. Porque cuando aprendes a encontrar paz en la soledad, dejas de buscarla en el caos. Dejas de esperar que otros te hagan sentir en casa, porque descubres que la llevas dentro. Así que si eres de los que encuentran consuelo en quedarse en casa, no te disculpes por ello. No permitas que el mundo te convenza de que la quietud es debilidad o que la calma es conformismo. No te estás perdiendo nada, te estás encontrando. Estás haciendo un trabajo interior que pocos se atreven a mirar, ordenar tu mente, sanar tu energía, reconectar con tu esencia. Ese trabajo invisible es el que transforma todo lo demás. Porque mientras muchos buscan respuestas afuera, los tranquilos ya las encontraron. No en el ruido ni en la multitud, sino en la luz que entra por la ventana, en el sonido de la lluvia, en el pulso constante del propio corazón. Esa es la verdadera belleza, entender que el hogar no es un edificio, sino el reflejo de la paz que has conquistado. Es un santuario construido con paciencia, presencia y autenticidad. Es el lugar donde te reencuentras contigo una y otra vez, hasta que un día comprendes que nunca estuviste solo. Solo estabas volviendo a casa.